Kenny Rodríguez acaba de cometer el error más grande de su vida y toda la casa lo quiere fuera. Un micrófono abierto captó todo lo que dijo a espaldas de sus compañeros y créeme que lo que salió de su boca fue tan brutal, tan despiadado, tan lleno de veneno que ahora mismo no hay una sola persona en esa casa que no esté pidiendo su expulsión inmediata. Esto no es un malentendido, no es un chisme exagerado, no es drama inventado, esto es real, está grabado y las consecuencias van a ser devastadoras. Porque cuando un micrófono abierto revela la verdad más incómoda, cuando quedan expuestas las palabras que nunca debieron salir a la luz, cuando todos escuchan exactamente lo que pensabas de ellos en privado, ahí no hay vuelta atrás. Y Kenny acaba de cruzar esa línea de forma tan violenta que la casa entera entró en shock. Estamos hablando de comentarios contra Kaeli, contra Fabio Agostini, contra Horacio Pancheri, contra Laura González, contra prácticamente todos los que viven ahí. No se salvó nadie. Kenny los destrozó a todos con una crueldad que muchos sospechaban pero que nadie había confirmado hasta ahora. Y lo peor de todo es que no fueron comentarios ligeros, no fueron bromas mal entendidas. Fueron ataques directos, burlas sobre inseguridades personales, destrucción de reputaciones, palabras cargadas de desprecio puro. El tipo de cosas que cuando las escuchas te das cuenta de que esa persona nunca fue tu amigo, nunca te respetó, y todo lo que viviste con él fue una mentira. Eso es lo que sienten todos ahora mismo. Traición absoluta. Pero para entender por qué esto es tan grave, por qué la reacción fue tan explosiva, por qué incluso la producción está bajo una presión sin precedentes, hay que entender cómo estaba el ambiente antes de que todo explotara. Porque Kenny no era precisamente el más querido de la casa, pero tampoco era el enemigo público número uno. Tenía sus alianzas, tenía gente que lo toleraba, tenía su espacio, jugaba su juego como todos. Había tensiones, claro, siempre las hay. Roces con algunos, distancia con otros, pero nada que indicara que estaba a punto de convertirse en el participante más odiado de la temporada. La casa estaba dividida en varios grupos. Por un lado tenías a los que jugaban más abierto, los que buscaban alianzas claras, los que ponían las cartas sobre la mesa. Por otro lado estaban los estrategas silenciosos, los que observaban, los que esperaban el momento perfecto para moverse. Y luego estaban los que simplemente intentaban sobrevivir sin meterse en demasiados problemas. Kenny se movía entre esos mundos, hablaba con todos, sonreía con todos, pero nunca terminabas de saber de qué lado estaba realmente, y eso ya generaba desconfianza. Varios participantes habían comentado en confesionario que Kenny les parecía falso, que sentían que jugaba doble cara, que decía una cosa y hacía otra, pero eran sospechas, intuiciones, nada concreto, hasta ahora. Porque lo que ese micrófono abierto reveló fue la confirmación de todo lo que muchos ya intuían. Kenny hablaba mal de todos, a todos les sonreía en la cara y a todos los destrozaba por la espalda. Kaeli, por ejemplo, siempre había sido amable con él. Habían compartido momentos, conversaciones, risas, pero en esas grabaciones Kenny la describe de una forma tan despectiva, tan cruel, que cuando ella lo escuchó se derrumbó. No podía creer que alguien con quien había convivido, con quien había compartido su día a día, pensara eso de ella, y no fue la única. Fabio Agostini, que es de los más frontales de la casa, explotó de furia. Horacio Pancheri, que siempre intenta mantener la calma, esta vez no pudo contenerse. Laura González rompió en llanto. Todos reaccionaron de forma visceral porque todos se sintieron traicionados al mismo nivel. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más delicada. Porque no estamos hablando de un conflicto entre dos personas. No es Kenny contra Kaeli o Kenny contra Fabio, es Kenny contra la casa entera. Y eso casi nunca pasa en un reality. Normalmente siempre hay alguien que te defiende, alguien que te entiende, alguien que al menos intenta ver tu versión, pero esta vez no. Esta vez todos, absolutamente todos, están del mismo lado. Y ese lado no es el de Kenny. Las alianzas que él creía tener se desmoronaron en minutos. Gente que antes lo toleraba ahora lo mira con asco. Participantes que nunca habían coincidido en nada, de repente están unidos pidiendo lo mismo, su expulsión inmediata. Y no es solo dentro de la casa. Afuera, en redes sociales, el público está furioso. Los comentarios exigen que la producción tome acción drástica, que no dejen pasar esto, que expulsen a Kenny de inmediato porque lo que hizo no tiene justificación posible. Pero lo que hace que esto sea aún más explosivo es cómo reaccionó Kenny cuando lo confrontaron, porque en lugar de asumir, en lugar de pedir perdón, en lugar de al menos intentar arreglar el desastre que causó, empezó a justificarse. Dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto, que lo malinterpretaron, que no quiso decir eso, que todos están exagerando. Y cada palabra que salía de su boca solo encendía más la furia de sus compañeros. Porque cuando alguien te traiciona de esa forma y luego intenta hacerse la víctima, ahí ya no hay nada que hacer.
El ambiente dentro de la casa se volvió completamente insostenible. Hubo gritos, hubo llantos, hubo confrontaciones directas, donde la gente le decía a Kenny en la cara todo lo que pensaban de él. Y no fue bonito, fue crudo, fue duro, fue el tipo de confrontación donde ya no importa guardar las formas porque el daño ya está hecho y no hay forma de repararlo. Kenny intentó defenderse varias veces, pero cada intento solo empeoraba las cosas. Porque cuando intentas justificar lo injustificable, cuando intentas minimizar algo que todos escucharon con sus propios oídos, lo único que logras es que la gente te odie aún más. Y lo más impresionante de todo esto es que participantes que normalmente no se meten en conflictos, que prefieren mantenerse al margen, que evitan el drama, esta vez salieron a dar la cara. Todos sintieron que esto los tocaba personalmente, porque no importa si Kenny habló específicamente de ti o no, el hecho de que hablara así de todos significa que tampoco te respeta a ti, significa que todo lo que viviste con él fue falso. Y eso duele, eso genera una rabia que no se puede controlar. Ahora la presión sobre la producción es brutal, porque esto ya no es solo un tema interno de la casa, el público está exigiendo respuestas. Las redes sociales están ardiendo con hashtags pidiendo la expulsión de Kenny, los patrocinadores están observando, los medios están cubriendo el escándalo. Esto se salió completamente de control y la producción tiene que decidir qué hacer. ¿Van a expulsar a Kenny de inmediato? ¿Van a dejar que el público vote? ¿Van a esperar a ver cómo evoluciona la situación? Porque cualquier decisión que tomen va a tener consecuencias enormes. Si lo expulsan, estarán cediendo ante la presión masiva, pero también estarán mandando un mensaje claro de que ese tipo de comportamiento no se tolera. Si no lo expulsan, van a enfrentar una ola de críticas brutal, tanto del público como de los mismos participantes que ya dijeron que no quieren seguir conviviendo con él. Es una situación sin salida fácil, y mientras la producción decide, Kenny está completamente aislado dentro de la casa. Nadie le habla, nadie lo mira, nadie quiere estar cerca de él, es como si ya no existiera. Pero aquí viene lo más delicado de todo, porque este escándalo puede ser solo el principio de algo mucho más grande. Cuando un micrófono abierto revela secretos de esta magnitud, cuando la gente se da cuenta de que todo puede quedar grabado, cuando la paranoia empieza a instalarse, ahí es cuando empiezan a salir más cosas. Otros participantes pueden empezar a preguntarse qué más se dijo, quién más habló de quién, qué otros secretos están esperando salir a la luz. Y eso puede desatar una guerra aún más sucia, donde todos empiecen a atacarse entre sí, porque ya nadie confía en nadie. Kenny intentó una última estrategia desesperada. Buscó hablar en privado con algunos participantes, intentó explicarse de nuevo, intentó generar algo de empatía diciendo que él también es humano, que también comete errores, que merece una segunda oportunidad, pero nadie le creyó, porque hay errores y hay traiciones. Y lo que Kenny hizo cae completamente en la segunda categoría. No puedes hablar así de la gente con la que convives todos los días y luego esperar que te perdonen solo porque te descubrieron. La gran pregunta ahora es si Kenny va a sobrevivir a esto o si su tiempo en el reality ya terminó, si la producción va a tomar una decisión drástica o si van a dejar que la situación se resuelva sola, si los demás participantes van a poder seguir conviviendo con él o si la tensión va a explotar aún más. Porque cuando cruzas una línea de esta magnitud, cuando traicionas a todos al mismo tiempo, cuando quedas expuesto de la forma más brutal posible, ahí ya no hay estrategia que valga. Ya no hay alianza que te salve. Ya no hay forma de dar vuelta atrás. Y Kenny acaba de descubrir eso de la peor manera posible.